Esto es Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia. En nuestro episodio de hoy, la relación entre la mente y la felicidad con el Dr. Pablo Gómez y Alexandra Santos. Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia. Yo soy Alexandra Santos y hoy tengo el placer de acompañarlos, además con un invitado espectacular que ustedes van a amar. El nombre de su libro es Entrena tu cerebro para ser feliz. Y con este gran invitado vamos a hablar de felicidad, de cerebro, de hábitos. Mejor dicho, nos va a ayudar a entrenar nuestro cerebro a alcanzar eso que buscamos tanto, la felicidad. Bienvenido, doctor Pablo Gómez. Alexandra, muchísimas gracias por esta invitación y qué rico que podamos compartir todo este conocimiento. Bueno, doctor, o Pablo, para que sea Pablo más mejor. cercano. Sí. Pablo, ¿qué es la felicidad para ti? La felicidad, yo pienso que es un estado, pero que de alguna manera no es permanente como quisiéramos. Y por eso tenemos que ser muy conscientes de cómo manejamos nuestra mente, nuestros pensamientos. Hay una frase que yo utilizo mucho para definir la felicidad y es que para ser feliz se requiere una mente entrenada. Y una mente entrenada es una mente que sea capaz de estar atenta. Entonces las personas me dicen, ¿pero atenta a qué? Y hoy tenemos un problema grave de atención. Atenta al contenido de nuestros pensamientos. Resulta que nuestra mente genera pensamientos todo el tiempo, de manera automática. Y eso lo hace una red de neuronas, que se llama la red neurológica por defecto. Entonces las personas creen que son ellas las únicas que piensan todo el día y que su mente no para, pero eso no es real. La mente de ninguno de nosotros para, siempre está trabajando. Es más, esta red que te acabo de mencionar trabaja justamente cuando no estamos haciendo nada. Cuando estamos así mirando para el techo, que creemos que realmente... Y la gente nos pregunta, ¿qué estás haciendo? Y uno dice, nada, mentiras. Nuestra mente estaba pensando y eso lo hacemos por defecto, eso es esa red de neuronas. Pero el problema es que esa red de neuronas tiene la característica de que siempre se va a pensar en el futuro, pero en el futuro negativo. Ay, Dios, pero esto es algo con lo que venimos ya de Sí. nacimiento. Sí, la red by default, pues es la red por defecto, así se llama, nacemos con ella. Y te decía que tiende a irse al futuro, pero también le encanta evitar el pasado, pero también el pasado doloroso. Entonces no le gusta estar en el presente se desvanece y en el presente a veces pensamos que estamos en el momento presente realmente y lo que estamos haciendo es un diálogo generalmente autocrítico. Entonces esos son los tres patrones de pensamiento: el futuro negativo con miedo, y si me pasa, y si me caigo, y si me enfermo, y si tal cosa; el pasado doloroso, lo que me hicieron, lo que me dijeron; y en el presente, yo soy muy mala, yo no sirvo, yo no soy buena. Entonces, ¿por qué te decía que la felicidad depende en gran medida de una mente entrenada? Porque yo puedo, de alguna manera, hacer que esa red de neuronas disminuya su actividad cuando yo enciendo otra red, que es la red, digámoslo así, antagónica de esta, que se llama la red ejecutiva central, que es la red de la atención. Cuando yo entreno mi mente, cuando yo acabo ciertas prácticas como la meditación, por ejemplo, y te decía ahorita antes de iniciar, algunos tipos específicos de meditación, no todo lo que escuchamos por ahí, meditación es meditación. Esos tipos diferentes de meditación que la neurociencia ha demostrado que sirven para apagar un poquitico esa red neurológica por defecto y para aprender la red ejecutiva central, es la que me va a permitir en el futuro, cuando llegue un pensamiento, no irme con el primer pensamiento que llega. Y eso es clave acá. O sea, la mente me va a proponer pensamientos casi que cada segundo. Y eso está demostrado acá. 1.21 milisegundos aparece un pensamiento. Es difícil de medir los pensamientos realmente, pero hay algunas aproximaciones. Entonces nuestra mente siempre está generando un pensamiento tras otro. Y como estamos desatentos, nos montamos en el primer pensamiento que llega. Y ahí es donde, decimos acá coloquialmente, nos empeliculamos. Sí. Y esa película que nos estamos contando, el cerebro la interpreta como una realidad absoluta. ¿Sí? Entonces hay que entender una cosa: los pensamientos son opciones que el cerebro me está dando para interpretar algo, pero no son realidades absolutas. Cuando yo estoy entrenado, puedo observar esos pensamientos
y no necesariamente engancharme con el primer pensamiento que llega. Yo puedo observar ese pensamiento y decirle a mi cerebro, dame otra opción, que esta no me gusta, y de esa manera puedo generar pensamientos con los cuales yo vibre de una manera diferente. Si yo me engancho en lo negativo, genero químicos negativos, pero también puedo buscar alternativas diferentes. Y ojo aquí que no se malinterprete que estamos negando la realidad o que estamos tapando el sol con un dedo, no. Simplemente es no hacer el drama. Y eso se llama regulación emocional y todo eso se puede aprender. ¿Y qué papel juegan acá, por ejemplo, las emociones? Las emociones son reacciones a un estímulo que puede ser interno o externo, pero son automáticas, son descargas biológicas, hormonales. O sea, esas no las podemos programar o reprogramar como en el caso de los pensamientos. Cuando tú te entrenas en esto, en respiración, en meditación, en todas estas prácticas, digamos que tienes una capacidad de no tener reacciones desproporcionadas, porque de alguna manera hay una glandulita en el cerebro que es la amígdala, y mira que dije en el cerebro, porque muchas personas la confunden con las de la garganta y la gente se asusta porque ya se la sacaron y no son esas. Es una glándula que se llama igual, la amígdala, está en el cerebro, y esa amígdala es como una especie de radar que está buscando peligros, está atenta al entorno, y hay personas que tienen esa amígdala supremamente sensible. Explota por todo, es como escandalosa. Y dicen que es que las de las mujeres son más grandes, ¿eso es verdad? ¿Es un mito? Las mujeres tienen amigdalitis crónica. No, simplemente que el cerebro del hombre y la mujer es diferente y la forma de ver el mundo es distinta, y eso está codificado hace miles de años. Pensamos distinto. Ustedes tienen unas capacidades muy tesas para muchas cosas y nosotros para otras, y eso es de alguna manera el complemento que hacemos. Pero en ese orden de ideas, cuando tú trabajas ciertas prácticas, digamos que la sensibilidad de esa amígdala disminuye, o sea que se vuelve menos escandalosa. Entonces ahí podríamos decir que pudiéramos de alguna manera tener algún tipo de intervención sobre esas emociones. Sin embargo, las emociones van a llegar y habrá circunstancias que disparen la emoción, pero el problema no es la emoción. Es que el problema es que cuando yo empiezo a pensar sobre la emoción, se va a generar un estado que es el sentimiento, y ahí es donde nos estamos enredando. Entonces, cuando yo soy capaz de respirar, cuando yo soy capaz de meditar juiciosamente, cuando yo ya tengo ese entrenamiento, aparece lo que en neurociencia llamamos los milisegundos para no irnos con el primer pensamiento, sino para respirar, parar y mirar a ver qué es lo que está pasando. Y ya. Y si es una cosa maluca, negativa, mirar cómo la resolvemos. Pero no entrar en el drama, no entrar en la tragedia, no entrar en el dolor, porque pues lo que hemos visto es que cuando entramos en esos estados liberamos hormonas de estrés que además nos van a bloquear para poder tomar buenas decisiones o para resolver lo que haya que resolver. Entonces, sí, y te voy a decir algo, doy fe de esto. Ayer yo estaba en el carro y entonces empecé a buscar información tuya. Y me llegó una respiración especial que calma el corazón y calma la mente. Y yo estaba en pleno trancón y la hice, además súper sencilla. Y sí sentí el cambio, es impresionante. Con respecto a la respiración, es uno de los elementos claves que la gente no conoce. Alguna vez escuché a un monje oriental que le preguntaron si usted pudiera regalarle algo a los occidentales, ¿qué haría por ellos? Y dijo así, plano, les enseñaría a respirar. Y uno dice, pues, está loco, ¿cómo así que llevamos respirando toda la vida? Y resulta que no sabemos respirar, tenemos respiraciones muy superficiales y las respiraciones deberían ser mucho más profundas para generar ciertos estados en el cerebro. Hay una frase que puede definir muy bien esto, que dice, la mente controla al cuerpo, pero la respiración controla la mente. Eso fue lo que viviste ayer. Sí. Empezaste a respirar y entraste en un estado diferente, y hay muchos tipos de respiraciones, pero ¿cuál es el problema? Llegan mis pacientes y me dicen, doctor, estoy muy mal, estoy muy ansiosa, enséñeme a meditar y enséñeme a respirar. Entonces, cuando estás muy mal, es difícil hacer una meditación. Es difícil meditar si no estoy entrenado. Cuando estoy bien, pues cuando estoy mal, incluso no deberíamos meditar. Si estamos muy alterados, muy ansiosos, no deberíamos entrar en prácticas de meditación. De pronto deberíamos buscar otras alternativas como el ejercicio o ciertas técnicas de respiración. Y la clave entonces es estar entrenado para cuando lleguen esos momentos poderlo aplicar. O sea,
no empezar a ensayar una respiración en pleno trancón cuando me está dando el ataque de pánico, sino yo respiro, sé respirar cuando estoy bien para que si de pronto estoy en un trancón y me empieza a dar una sensación de pánico, yo la identifique, no me asuste, es simplemente una reacción de mi cabeza, de mi corazón. Voy a respirar despacio y si respiro despacio, esto se controla. Fíjate cómo cambia el discurso. Totalmente, es como cambiar la interpretación ante una misma circunstancia. Y esa interpretación es lo que te decía ahorita, ese es el estímulo que puede ser externo, si está pasando algo, el trancón, las motos, los pitos, me están tocando el vidrio, lo que pueda generarme angustia, o lo que yo esté pensando en ese momento, porque es que mi cerebro, cuando tú piensas, hay una pantallita ya en la cabeza y él está viendo la película. Yo le digo a la gente, es como si usted entrara a cine. Tú entras a cine y ves una película de terror y estás paniqueada, estás esperando pues que salga el que va a ser... Total. Y gritas y te asustas y después uno mira para los lados y se da cuenta que está en el teatro y dice, ay, tan bobo, porque estoy asustado. Pero en ese momento estaba tan metido en la película que mi cerebro estaba empeliculado, estaba liberando los químicos para todo ese contexto de la película. Es lo mismo, es esa pantalla de cine que tenemos en la cabeza, es la película que yo me cuento la que va a generar esas hormonas y esas reacciones, que como te digo, en un principio son emociones, pero si ya me quedo rumiándolas, se convierten en sentimientos, en estados, y esos estados van a generar conductas. Y esas conductas, si se repiten, se vuelven hábitos, y eso determina mi personalidad. Ay, Dios mío. Cuando menos nos damos cuenta, ya estamos determinando una personalidad. Pero, ¿qué tanto influye en nuestro cerebro, en esas interpretaciones, cómo yo me nutro diariamente? Entonces, esto no es solamente alimentación, sino qué leo yo, qué escucho de las personas que me rodeo, las cosas que veo, ahora que precisamente estábamos hablando de esa película, y por supuesto, el factor espiritual. Influye demasiado si no estoy entrenado, porque pues, no podemos negar una realidad hoy en día. Estamos bombardeados de información y no necesariamente de buena información. Hace poco estaba en otro podcast y la niña que me estaba preguntando decía que ella no le gustaba consumir para su cerebro comida chatarra, ¿sí? Que comía proteína mental. O sea, sí, las redes sociales están, pero ¿qué tipo de redes sociales estoy viendo? ¿O qué información? ¿O qué noticias? ¿O qué estoy leyendo? Entonces, de alguna manera, uno cuando empieza, y conecto con la pregunta, esa parte espiritual, uno también como que empieza a filtrar un poquitico esa información. Es tanto que uno empieza a filtrar hasta con quién se relaciona, qué tipo de personas, y cuando uno empieza a cambiar, por alguna razón, esas personas que no vibran igual, de alguna manera también empiezan a alejarse solitas, pero también empiezan a llegar, también lo decías ahorita, empiezan a llegar a tu vida personas que están como en el mismo camino, que conectan con lo tuyo. Y esa necesidad de estar atentos, porque yo digo que es una necesidad, si queremos realmente ser felices, tenemos que empezar a entender que es un estado que yo con mis pensamientos puedo modular, ¿sí? Y no se trata, te decía ahorita, de negar la realidad. Yo digo que la vida es muy bonita, pero nadie puede negar que la vida tiene momentos muy fuertes, muy difíciles, muy dolorosos, y por eso en el budismo nos enseñan que en la vida el dolor hace parte de la experiencia humana, pero sufrir es una elección. Entonces uno dice, ¿pero cómo así? Sí, claro, si tú tuviste un evento fuerte hace 10 años y todos los días después de ese evento te levantas a pensar en ese evento, pues ya han pasado 10 años y tú llevas 10 años yendo a ese altar a rezar, pero a rezarle hace dolor, listo, pero fue una elección que tú hiciste. Entonces, por eso hablamos de la importancia de vivir en el presente. Y mira que aquí se vuelve y se conecta a la neurociencia. Vivir en el presente, ¿por qué? Porque es que el presente es el único tiempo real que existe, el hoy. Entonces, cuando decimos es que hay que aprender a vivir en el presente, la gente, ay, pero es que ustedes, ¿por qué dicen eso? Como si el futuro no importara, como si el pasado no importara. Claro que el pasado importa, pero el pasado es importante para aprender de él, para tal vez no tener que repetir las mismas historias que no quiero, pero el futuro no ha llegado. El futuro es incierto. Predecir el futuro, la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. ¿Y cuándo se puede crear el futuro? Hoy únicamente. Entonces estar atento al hoy y
esa parte desde lo espiritual es la conciencia. El ego nos mantiene en el pasado, nos mantiene en el futuro, nos mantiene en el dolor de la autocrítica. El ego no habita nunca en el presente habita la conciencia. Sí, esa partecita mía, esa parte con la que yo conecto, esa parte que yo siento que no soy solamente este cuerpo físico, sino que hay eso, un espíritu, un alma, una energía, y que esa alma es una energía de la cual estamos hechos todos, y que esa energía abarca todo lo que hay a mi alrededor, y que hay una energía superior, pero yo estoy conectado, yo hago parte de esa energía. Es como si el océano fuera esa energía grande y creadora y yo fuera una gotica de esa energía, de ese mismo océano. Desconectada si la gotica la sacamos del mar, esa gotica no tiene ningún poder, pero esa gotica unida al océano nuevamente adquiere todos sus poderes. Entonces vivir en el presente se logra a través de ciertas prácticas. Obviamente hay que planificar el futuro, obviamente hay que trabajar para el futuro, pero para el futuro que quiero, no el futuro con miedo. Cuando yo visualizo el futuro que quiero, se activan inclusive áreas en mi cerebro que me ayudan a empezar a buscar eso que yo le dije a mi cerebro que quería. Yo estoy seguro que a todos les ha pasado, por ejemplo, quieren cambiar de carro y dicen, sí, quiero esta camioneta, X marca, X modelo, y tú sales a la calle y lo primero que se te cruza por el frente tuyo es esa camioneta, y paras en el semáforo y llega la misma camioneta. Pasa. Y llegas a tu parqueadero y está la misma camioneta. Se activó una zona de tu cerebro que dice, bueno, esto es importante, empecemos a buscarlo. Y si de verdad lo quieres, vas a tener la posibilidad de empezar a generar acciones, y hay una energía que te empieza a ayudar. Y es cuando uno tiene un proyecto y lo quiere con todas las ganas y lo trabaja, siempre aparece la persona que te va a ayudar, siempre aparece el momento, siempre aparece. Todo funciona de esta manera, pero uno tiene que tener la mente sincronizada para eso. Pablo, es absolutamente fascinante ver a alguien que es tan médico, tan científico, también hablando de espiritualidad. Porque hoy en día las personas estamos buscando muchas respuestas de la ciencia, pero también una luz más allá en el camino, ser parte de ese mar inmenso, entender esa gotica de agua que somos. ¿Cómo encuentras tú una persona que ha estado de la mano de la medicina tradicional, la espiritualidad, y cómo logras unirla en terapia, en consulta, y que además lo reflejas en tu libro? Cuando estaba muy joven, tipo 15, 16 años, me tocó vivir con mucha fuerza el fenómeno de la nueva era. Sí, y en la nueva era hablaban de cosas muy raras, de ángeles, de viajes astrales, de cuarzos, de una cantidad de cosas. Y a mí me gustó ese tema, empecé a leer mucho de eso. Y vuelvo y te digo, yo creo que uno tiene algo marcado en la vida, uno tiene un propósito, que es lo que yo llamo el propósito del alma o del espíritu, como quieran. Y la vida te va poniendo en el camino las cosas. Cuando terminé mi año rural, el servicio social obligatorio, estaba en el municipio haciendo pues mi práctica, y apareció un programa de televisión donde alguien está haciendo hipnosis. Y yo no tenía conocimiento pues del tema, y el señor dormía a la gente y les quitaba dolores y los ponía a hacer cosas, y eso me pareció, pues en un principio, como dices tú, como médico, pues una payasada, estaban fingiendo, pero también había otro ladito que me decía, ¿y qué tal que eso sí se puede hacer? Porque el Señor estaba aliviando gente, quitando problemas. Y entonces empecé a estudiar el tema de la hipnosis, y creo que en el libro lo cuento, sí, claro, cuento la historia del libro, cómo me llega el libro, un libro que llega a mis manos, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Maravilloso. Ese libro, la historia que cuento en el libro es de verdad muy bonita. Eso fue un ángel que apareció en el hospital a llevarme ese libro. Y ahí sí ya, porque el libro lo escribió un psiquiatra, el doctor Brian Weiss, que es un psiquiatra que en su momento era supremamente reconocido en el Mount Sinai en Miami, jefe del departamento de psiquiatría, con miles de artículos publicados en revistas científicas, y el tipo empieza a hacer hipnosis y por casualidad empieza a hacer una regresión. Entonces yo me encarreté ese libro, yo salí del turno del hospital, me lo leía entre un paciente y otro, y llegué a la casa en el pueblo y me lo terminé de leer, y ahí me encarreté con eso, y empecé a ver que ese fenómeno del cuerpo cuando muere, queda algo más, que es capaz de ver el cuerpo. Empecé a tener muchas lecturas con respecto a experiencias cercanas a la muerte, con respecto a todo este fenómeno del alma cuando se separa del cuerpo, qué hay después de eso, y cómo en diferentes culturas
no importa la religión, la raza, lo que sea, todas las personas que viven este fenómeno narran lo mismo, narran ese fenómeno de la luz que les da tanta paz, que vienen esos familiares y les dicen todavía no es tu momento, devuélvete. En las experiencias cercanas a la muerte, que hay miles de investigaciones hoy, pero publicadas por gente seria, que narran cómo el paciente, estando en muerte clínica, después por alguna razón vuelve al cuerpo y narra todo lo que le hicieron, que la gente no entiende. Pero es que eso pasó afuera, eso pasó en el avión, se supone que usted está muriéndose aquí en el hospital, y en ese estado espiritual, eso no hay forma de describirlo. O sea, la gente trata de hacer una descripción, pero es como que estoy conectado con todo y con todos al mismo tiempo. Y eso a mí me fascinó. Empecé a hacer hipnosis y me entrené por casualidad inicialmente con hipnosis regresiva. Entonces empecé a hacer muchas regresiones y entonces yo veía los mismos fenómenos que contaba el Dr. Weiss en mis pacientes. Yo lo veía, las mismas historias, la misma sensación de tranquilidad cuando morían, la luz, y una cosa supremamente bonita. En el entrenamiento que yo hice, al paciente en ese estado le preguntábamos, dime qué aprendiste en esta vida. Y nadie me dijo que había aprendido a ser abogado, o a hablar inglés, o a ser ingeniero, o a conseguir plata. Entonces me decían, yo aprendí a perdonar, a ser justo, a ser compasivo, a hacer no sé qué. Y también en el entrenamiento preguntábamos, ¿y te quedó faltando algo? Entonces todos decían, sí, me quedó faltando esto y esto, tengo que volver. Entonces ahí me di cuenta que es que no es un solo paseo por acá en la tierra, son varios. Y además hay unas cosas muy bonitas ahí, como volvemos, estoy hablando mucho, pero cómo volvemos. Esto es fascinante. Además también tuve el gusto de leerme ese libro y estoy absolutamente conectada con lo que estás diciendo, y también creo en esas vidas. ¿Cómo volvemos? Eso es hermosísimo. ¿Cómo volvemos con las mismas almas? Es como si estuviéramos en un paquete. Yo le digo, nosotros somos un grupo de teatro, somos unas almas, estamos empaquetados, y como almas todos somos iguales, no tenemos sexo, género, nada, pero cuando decidimos encarnar y venir aquí a la tierra con un propósito, escogemos dentro de ese grupo quién va a ser mi mamá, quién va a ser mi papá, y qué van a hacer ellos conmigo, y qué me van a enseñar, y yo qué les voy a enseñar. Y eso es el plan del alma, que también hay un libro también, pues, que se llama así. Y eso lo veía yo en las hipnosis regresivas, cómo las personas recordaban vidas pasadas y decían, es que estoy con mi esposo. Y yo les preguntaba, míralo a los ojos y fíjate quién es esa persona, ese esposo en esa vida. Hoy me decía, es mi hijo. Y eso era una cosa hermosísima, y en la terapia eso explicaba la relación que se estaba dando. Y la terapia regresiva para muchas cosas es absolutamente sanadora. Entonces esa fue la parte como que me metió en el rollo de la espiritualidad. Después empecé a estudiar algo de religiones orientales, donde ellos sí tienen muy claro el tema de la reencarnación, de la rueda de la vida. ¿Estás muy conectado con el budismo? Me gusta como filosofía. La gente a veces se me asusta y me dice que usted está promoviendo el budismo. Yo no promuevo ninguna religión, yo respeto la religión de todo el mundo. A mí los conceptos del budismo me parecen maravillosos, así como me gusta el estoicismo, así como me gusta Viktor Frankl con El hombre en busca de sentido. Todas estas cosas me gustan, pero no estoy casado pues propiamente con el budismo como religión, ni practico nada de esas cosas. Me gusta meditar. Sé las ventajas que tiene la meditación, pero también con la meditación me gusta difundir la meditación, y como muchas personas viven frustradas porque no son capaces de meditar, pues también les hablo de qué es meditar, cómo se medita, dicto cursos de meditación y explico muy bien que hay unas meditaciones que no son meditaciones, que son relajaciones o que son visualizaciones o que son muchas cosas, pero que desde la neurociencia realmente no son meditaciones. Pero entonces, volviendo al tema de la espiritualidad, fue realmente eso lo que me conectó. Entonces vi que en el Oriente sí existía en cada religión la rueda de la vida, el samsara, el venir, en el negociar karmas, en aliviar esos karmas, aprender, volver. Y también en la religión de nosotros, pues la mayoría de nosotros pues fuimos criados en el catolicismo. Antes de muchas cosas en la iglesia, en la religión de nosotros también existía esta posibilidad, ¿cierto? Lo que pasa es que, bueno, esas son otras historias, pero esa es la parte de la espiritualidad, y he encontrado en la terapia de esto que yo hago
pues una forma muy importante de ayudarle a pacientes en momentos muy difíciles. O sea, cuando yo tengo un sentido, uno aguanta, uno puede lidiar con las cosas más fácil. Entonces eso es lo que he tratado de integrar en mi trabajo desde hace ya varios años, en mi práctica privada. Lo del libro era algo que la gente me decía, saque un libro, ¿por qué no saco un libro? Y claro, sí, algún día lo voy a sacar, es que estoy muy ocupado, y pues algún día apareció la editorial y me buscaron, y eso fue parte de lo mismo que te digo yo, el sincrodestino que habla Deepak Chopra, por ejemplo. Tal cual. Pablo, ahora que hablabas de propósito, de plan del alma, ¿cuál crees que es el tuyo? Yo creo que el de todos es el servicio, y eso es muy bonito. Es una consulta muy frecuente, doctor, es que yo todavía no sé para qué estoy por acá. Y yo aprendí un concepto que se llama el Ikigai de los japoneses, que de alguna manera le ayuda a las personas, y tiene 4 pasitos, así súper rápido. Mira que nosotros en este lado del mundo, cuando vamos a estudiar una carrera, pensamos en que nos tiene que gustar, ¿cierto? Es como lógico, pues si voy a dedicarme a eso, por lo menos me tiene que gustar. Pero además viene otro factor, y tengo que vivir de eso, o sea, que me dé platica. Listo. Y, por ejemplo, recuerdo en la universidad que yo estudiaba con compañeros que yo sabía, pues que todos sabíamos que no tenían ninguna vocación de médicos, que no les interesaba para nada la medicina, que se les veía la vocación por otras cosas, pero que sus papás eran médicos, por ejemplo. Y de alguna manera tuvieron, pues, o se vieron forzados o obligados a estudiar eso, o abogados. En el Ikigai no es así. En el Ikigai también, desde esas culturas orientales, tienen muy claro que el propósito en la vida siempre va a ser el servicio, servir a los demás. Entonces, con esa mentalidad, escoger mi propósito tiene que ser algo en lo que yo sea bueno. Entonces, ese es el primer paso del Ikigai. No que te guste, que seas bueno, porque si no eres bueno no puedes servir. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Tienes que ser bueno, pero si eso es lo que vas a hacer y eres bueno, pues que te guste. Porque, a ver, yo siempre pongo el ejemplo. Me encantaría ser cocinero, ¿cierto? Ese es mi propósito de vida, pero no, es que se me quema el agua, entonces no sí, soy bueno. No, ese, déjalo de hobby, pero sí, ese no va a ser tu propósito. Listo, pero por el contrario, no, me encanta, yo sé que soy muy bueno para la cocina, pero entrar a la cocina y picar una cebolla, untarme de comida, los platos, eso no me gusta, entonces tampoco puede ser tu Ikigai. Entonces los 2 primeros pasos son esos. Primero, que sea bueno, y segundo, que lo disfrute, que me guste. Pero hay una tercera parte, y es que la gente lo necesite, ¿sí? Que de verdad tú puedas prestar ese servicio. Y el Ikigai se termina entonces que de eso puedas vivir. Entonces yo no tengo ningún problema cuando tú eres bueno en lo que haces, lo disfrutas, de alguna manera lo haces de alguna forma que lo pueden estar haciendo miles de personas, pero tú lo haces de una manera tal que tienes tu grupo, que tienes tu gente, que tienes la gente que te necesita, y de eso perfectamente vas a poder vivir. Entonces, el propósito de la vida siempre es el servicio. Y a mí me preguntan, ¿y usted cómo hizo para encontrarlo? Yo no sé. La vida me fue llevando. Y yo creo que lo tengo. Yo considero, y lo digo tranquilamente, yo considero que hago bien las cosas en mi trabajo, pero además lo disfruto. O sea, yo atiendo 13 pacientes al día. O sea, seguidos, uno tras otro, tras otro. Y tú, ¿cómo haces? ¿Te vas a reventar? ¿No te vas para la casa con todos esos rollos en la cabeza? No. Y yo no soy de los que el domingo por la tarde está angustiado, con tristeza y pensando, ya viene el lunes, qué pereza levantarme mañana. No. A mí levantarme un lunes a trabajar es lo mismo que si fuera un martes o si fuera cualquier día. Entonces, digo yo, el propósito mío es tratar con lo que sé de ayudarle a la gente. Todos ayudamos. Cada quien en lo que tú estás haciendo, lo que está haciendo todo el equipo aquí de grabación, todos estamos sirviendo. Pero entonces conectar con eso y de verdad hacer las cosas con amor, creo que esa es la clave. Y por eso yo creo que mi Ikigai me llegó, afortunadamente. Y pues yo vivo muy contento con lo que hago. Pablo, ¿qué es lo que más ves durante esas consultas? ¿Cuál es ese llamado, esa necesidad que tenemos hoy en día y que seguramente también está reflejada en tu libro? Hoy en día lo que más se ve en la consulta en el mundo, ni siquiera en psiquiatría, en el mundo, son cuadros relacionados con la ansiedad y con el estrés. ¿Listo? Y
pues ya uno empieza a esculcar un poquitico cada paciente y es muy común también encontrar muchos traumas. Todos de alguna manera hemos tenido algún tipo de trauma y las personas a veces piensan que trauma es una tragedia horrible, quedarse huérfano porque pasó algo horrible con los papás cuando éramos chiquitos, pero no, trauma es cualquier evento que me sobrepase en el momento en que se presente y que yo no tenga capacidad para asimilarlo bien. Entonces, por ejemplo, un regaño de un profesor cuando yo tengo 6 añitos delante de toda una clase y que todos los compañeritos se rían, eso puede ser tan traumático que puede generar de ahí en adelante una cantidad de inseguridades en la vida de una persona que se ven reflejadas en la vida adulta, que cada vez que me veo sometido a un espacio donde algo parecido suceda, el jefe me habló duro, o una compañera me miró feo, o alguien se burló por algo que dije, entro en pánico y la gente no entiende por qué pasa eso. Y es que todos tenemos por allá esos programas mentales, también hay un capítulo en el libro donde hablo de eso, todos fuimos programados. El problema es que no fuimos programados como hubiéramos querido, porque la mayoría de los programas vienen de la casa. Claro. Y pues tristemente los papás también fueron programados. Entonces los papás también hicieron lo que pudieron. Repetimos esa programación. Víctimas de víctimas, pero también les enseño que no podemos seguir de víctimas. Que llega un momento en la vida que yo no puedo seguir diciendo es que mi papá, es que si mi mamá, es que no sé qué. No, ya eres tú, ya eres adulto, saca esos programas a la luz, transfórmalos, mete los programas que necesitas y hazte responsable. El victimismo es parte de la estrategia del ego. Pobrecito yo, es que a pesar de mí, es que si a mí me hubiera tocado otro papá. Listo, tienes derecho a hacer eso, todo el derecho del mundo, pero el victimismo paraliza. El victimismo no te deja tomar acción, ¿sí? Aparentemente te alivia, pero es una trampa del ego, te mantiene ahí anclado. Cuando pasan esas cosas, lo que uno tiene que hacer es enfrentar, por eso te decía, en el presente, ¿qué puedo hacer? Darme cuenta de lo que está pasando. Ahí vienen los estoicos, Epicteto decía, dicotomía de control, ¿qué depende de mí? ¿Qué no depende de mí? Pues depende de mí mis pensamientos, depende de mí la forma como reacciono a las circunstancias, de resto todo está lleno de variables. De resto no tengo el poder. Entonces analizar de esta situación que no me gusta, ¿qué depende de mí? Si hay algo que dependa de mí que yo lo pueda cambiar y mejorar, pues hagámosle, ¿sí? Pero si no, pues la actitud con la que yo me voy a relacionar. Sabes, Pablo, muchas personas dicen, no, pero yo ya qué voy a cambiar, yo ya tengo 70 años. Loro viejo no aprende a hablar. Eso es una de las cosas, una de las frases que más se escuchan. ¿Crees que una persona, sin importar su edad, puede reprogramar sus pensamientos, reprogramar su vida al final? Total. Existe un concepto que es la neuroplasticidad, fundamental hoy en día. Anteriormente se pensaba que uno nacía con un cerebrito con X número de neuronas, que uno crecía, que el cerebro se iba envejeciendo, que las neuronas iban muriendo y que por eso el cerebro cuando estuviéramos viejitos se iba a arrugar como una pasa y nos iban a dar demencias y todas esas cosas. Hoy sabemos que no. La neuroplasticidad y la neurogénesis. La neurogénesis es que sabemos hoy que el cerebro produce neuronas, o sea que no son las mismas neuronas siempre. Y la neuroplasticidad es la capacidad de conectar neuronas para generar vías neuronales. Un pensamiento repetitivo genera una vía neuronal y esa vía neuronal es ya un camino pavimentado para que el cerebro siempre escoja por ahí. Entonces tenemos que darnos cuenta cómo estamos cableados. Si yo todo el tiempo estoy repitiendo. Ayer, por ejemplo, estábamos en un evento y nos atendió un muchacho y le preguntamos, ¿en ese salón qué está haciendo? Y él dijo, no, es que es en inglés y yo soy muy malo para el inglés. Oh. Entonces le dijimos, ok, pero en español, ¿qué están haciendo? Entonces dijo, no, yo soy muy malo para traducir. Ay. Entonces yo, bueno, gracias. Pero le dije a las personas que estaban conmigo, mira cómo uno se cree una realidad, se la ancla. Este muchacho nunca va a aprender inglés porque él repite y repite y repite que él es muy malo para el inglés. Entonces, claro, ya el cerebro generó esa vía neurológica, medio me dicen algo en inglés y me paralizo, me da taquicardia porque el cerebro opta, ni siquiera hace el esfuerzo. Entonces, pero si yo me doy cuenta de eso, yo puedo parar y reprogramarme, puedo hacer cambios hasta incluso en aspectos de mi personalidad, si me lo propongo, si cambio el diálogo interno. Todo, el cerebro está hecho para reprogramar y reprogramar si yo tengo la estrategia correcta. Entonces, sí, no, desde que no haya pues un daño neuroanatómico pues importante, alguna patología médica, pues de verdad que
nos pueda complicar esto que pueden existir, en general todas las personas podemos aprender todos los días. Y eso también lo que decías ahorita, que leemos, que escuchamos, hasta la música, todo eso son vías neurológicas. Y hoy la neurociencia demuestra cómo esas neuronas se van conectando, y el camino siempre. Por eso nos cuesta tanto cambiar, porque ya hay unas carreteras súper amplias pavimentadas, pero que no nos están llevando a ningún lado. Claro, y dicen que el cerebro siempre va a tirar a irse al pasado, lo que ya conoce, porque también ahorra energía. Es que el cerebro es un súper administrador de energía. El cerebro le dan un presupuesto y dice, yo con esto tengo que optimizar, que esto funcione bien y que me sobre. Entonces, claro, cuando le decimos, no, pero es que vamos a levantarnos, primero media hora de caminata y después 20 minutos de meditación, el cerebro dice, uy, no, pero ¿por qué no nos podemos quedar esos 40 minutos en la cama? Si es lo que hemos hecho toda la vida. Eso cuesta mucho, eso se llama hoy en día fricción límbica, que es esa resistencia al cambio, pero por eso también hay estrategias para mejorar los hábitos y hacerlos de a poquitico. Es como empezar a hacer un camino en una montaña que está súper poblada, pues no la vamos a pavimentar de una, pero si empezamos a transitar todos los días, se va haciendo el senderito, cada vez se va haciendo más amplio, entre más lo transitemos, más lo pavimentamos y ya se puede hacer más fácilmente. Pablo, ¿nos podrías dar alguna recomendación para cuando nuestro cerebro esté poniendo esa resistencia? Porque es que además esa resistencia muchas veces viene en pensamientos, pero otras veces la sentimos en el cuerpo. Entonces nos da angustia, decimos, no, es que yo estoy sintiendo, tengo el presentimiento de que no es por ahí, y realmente lo que está haciendo nuestro cerebro es, no, vamos por el camino conocido. Uh-huh. Sí, lo que te dije en un principio, empezar a entrenarnos, darnos cuenta que el activo más valioso que nosotros tenemos es la mente, pero que la mente no la pusieron ahí dentro del cerebro. Sí, porque no hay una localización específica de la mente. La definición es, la mente es el cerebro funcionando, ¿sí? La mente es el activo más valioso siempre y cuando yo sea quien dirija la mente. Si la mente toma el control y si la mente hace lo que quiere con nosotros, no vamos a tener resultados. Entonces, entrenarnos en meditación, hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, sanar el dolor del pasado. La psicología positiva dice, para ser felices hay que estar en paz con el pasado, fluir con el presente como se presente y ver el futuro y trabajar por un futuro con optimismo. ¿Listo? Para estar en paz con el pasado hay que perdonar. Y hay gente que no quiere perdonar. ¿Cuál es el poder del perdón? Todo. Cuando una persona perdona, es esa persona la que se alivia, es esa persona la que se libera. Si tú te quedas anclado en el dolor del pasado de algo que te hicieron hace 10 años, esa persona que te hirió, que te ofendió, que te traicionó, ni se acuerda, ni le importa, está haciendo su vida común y corriente, pero tú todos los días estás pensando en eso. Y cuando tú piensas en eso, cuando piensas, es hoy. Y eso pasó hace 10 años. Pero piensas hoy, y esa película que te contaste otra vez de eso, que además la adorno y le meto más drama porque eso es el cerebro, le encanta eso, genero más químicos de estrés hoy. Y esos químicos de estrés crónicamente inflaman. Y no solamente inflaman el cerebro, inflaman todo el cuerpo, afectan el sistema inmunológico, nos envejecemos más rápido. Entonces, estar en paz con el pasado es súper importante, pero tengo pacientes que me dicen, yo no voy a perdonar, doctor. Y hay que hacer un trabajo ahí muy espiritual, pero perdonar es fundamental. Trabajar, por ejemplo, en el presente, la gratitud. Ese cuando yo trabajo la gratitud me enfoco en lo que tengo, no en lo que no tengo, y cambia la química, ¿sí? Es que todos tenemos muchas cosas. ¿Cuánta gente no tiene piernas? Por ejemplo, pero ¿quién agradece porque tiene piernas? Poquitos, ¿sí? Entonces, enfocar la atención en lo que tengo, dar gracias por eso, me quita el punto de atención en es que el otro tiene más, es que el otro lo tiene más bonito, más grande, más plata, más no sé qué, y eso me genera angustia. Entonces en el presente yo puedo trabajar la gratitud. Si yo medito, si yo aprendo a respirar, puedo volverme más resiliente, ¿cierto? Porque ya sé que parte de las características importantes de las personas resilientes es que son conscientes de que en la vida el dolor va a aparecer. ¿Sí? No es que estén buscando el dolor por todos lados. El dolor va a aparecer, pero tienen esa capacidad de entender, bueno, llegó un momento doloroso, ¿cómo lo voy a procesar? ¿Cómo? Acuérdate de lo que decía Epicteto. Puedo escoger qué pensar y puedo escoger cómo relacionarme con. ¿Cómo me voy a relacionar con eso que está pasando? Desde el drama, desde el dolor, desde la depresión, me voy a tirar al suelo a llorar, a patalear y me quedo ahí como víctima, o está muy duro, tomo aire
y venga a ver qué se puede hacer. Se puede hacer, hagámosle. Y no se puede, entonces ¿cómo suavizamos esto? Con optimismo, esto no va a durar para siempre. Eso es lo que en el libro trato de postular como felicidad. Pablo, yo he leído algunas teorías de ciertos terapeutas que dicen que el niño interior no se sana totalmente. ¿Qué hay de cierto en eso? El niño interior. Sí. El niño interior es un concepto que hace referencia a esas memorias que hay guardadas en esa parte de la mente no consciente que algunos dividen en inconsciente y subconsciente. Yo simplemente la agrupo como mente no consciente. Y yo creería que, por lo menos en las terapias que yo hago, se sana lo que la mente siente que debe sanar. En la terapia pasa algo y es que el paciente va y me dice, doctor, vengo porque yo tengo un conflicto con el masculino, tengo un conflicto con los hombres, tengo un conflicto en el trabajo, tengo un conflicto con la economía y yo estoy seguro que el problema mío es mi papá porque mi papá nos abandonó. ¿Listo? Quiero que me haga una terapia para eso. Empecemos a hacer la terapia y en la terapia el papá no salió nunca en la terapia. Todo el tiempo me habló de la mamá, y es que la mamá le hizo, y es que la mamá le no sé qué. ¿Y tu papá? No, doctor, aquí con mi papá no estoy sintiendo nada. Yo trabajo en estados alterados de conciencia. O sea, una cosa es la mente consciente, lo que tú piensas que es, y otra cosa es lo que realmente habita en el inconsciente. Entonces, digamos, pues no te podría decir si se puede sanar del todo o no, pero yo creo que va a depender mucho al nivel en que estés trabajando la terapia. Si la terapia es una terapia muy consciente, muy racional, posiblemente no alcances. Pero si buscas estrategias que te conecten realmente con ese niño interior, que como te digo es esa mente no consciente, posiblemente sí puedas hacer un muy buen trabajo. Bueno, Pablo, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Estos son temas muy interesantes y definitivamente tu libro hace una invitación y nos da una luz a la felicidad con herramientas puntuales, claras. Así que quiero cerrar este podcast pidiéndote por favor que hagas una invitación a esas personas que en estos momentos la están viendo oscura. Pero no solamente a ellos, a todos, porque puede que no la estén viendo oscura ya, pero puede que mañana la vean. O puede que la vieron hace 10 años y todavía están por allá rumiando eso. No, la felicidad, como dice una amiga mía, es una actitud. La felicidad es algo que uno puede trabajar todos los días y ser consciente que a veces puede que las cosas no estén como queramos, pero que va a ser la actitud la que va a determinar cómo me relaciono. Es la historia de siempre, esas personas pobres, humildes, que uno dice, Dios mío, ¿cómo viven? Y uno los ve felices, sí, comiéndose un arrocito con un huevo, con un bafle, bailando y celebrando. Y dice, Dios mío, y son felices. O sea, eso se puede lograr, eso se puede entrenar. Busquemos esa, como dice la otra amiga, proteína para el cerebro. Busquemos esas herramientas que existen y que gracias a Dios yo digo, soy un favorecido porque hoy la neurociencia avala todas estas cosas que en un momento se pensaron raras, esotéricas, místicas. Hoy la neurociencia dice, no, estos señores orientales tenían razón. Respirar sirve, meditar sirve, hacer yoga sirve. Entonces, gracias a Dios, hoy existe ese sustento y en parte también el libro lo que quería era, de alguna manera, mostrar que todas estas prácticas pues, no son solamente para las personas de por allá de Oriente, que nosotros podemos aprender y podemos tener los beneficios y que para los que son muy racionales, pues miren, la neurociencia dice que sí funciona. Bueno, muchísimas gracias. Entrena tu cerebro para ser feliz. Eso es proteína no solamente para el cerebro, sino para el alma y el corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Ya pueden encontrar Entrena tu cerebro para ser feliz del Dr. Pablo Gómez en su librería favorita o a través de la página de Penguin Random House Colombia. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sáenz, director de audio. Vani Gabriel Ortega, director creativo.